A las fechas límites yo creo que nos empezará a saber las cosas más claras. Porque seguimos con R, que nosotros queremos el empleo y ellos quieren la extinción. ¿Cómo están? Buenas noches. Son los trabajadores de la empresa Vesuvius de Miranda de Ebro. Hoy, de nuevo, han tenido una jornada de huelga para intentar luchar por la defensa de sus puestos de trabajo. Esta empresa británica pretende cerrar las plantas españolas y trasladar la producción a otros países. No son los únicos trabajadores que se han movilizado hoy. También los empleados públicos están en pie de guerra. Hoy han hecho públicas sus reivindicaciones para exigir a la Junta que cumpla su compromiso de regresar a la jornada laboral de 35 horas semanales. Entender que esto es una ruptura de la negociación colectiva, porque el acuerdo que está firmado en mayo, si no se cumple, ¿quién podría tomar en serio los acuerdos que a partir de ahora firmen la Junta de Castilla y León con los sindicatos? Y en el Ayuntamiento de Burgos, la oposición denuncia irregularidades en la puesta en marcha de las escuelas deportivas municipales y amenazan con tomar medidas, tanto legales como políticas, si no se produce una rectificación. En concreto, se refieren a 4 contratos otorgados bajo el modelo de negociado sin publicidad. La diócesis de Burgos quiere convertir en peregrinos a los turistas que visiten nuestra ciudad, con motivo del año jubilar y el 8º centenario de la catedral. Para ello busca entre 70 y 80 voluntarios que se encargarán de atender a los visitantes en una oficina de acogida que se va a instalar en el propio templo. Os hemos convocado así por aquí. Mañana viernes el paso de un frente nos dejará lloviznas y descenso de temperaturas por el norte de la provincia, pero en el resto de las comarcas los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas serán agradables. El fin de semana se presenta con ambiente seco y temperaturas altas. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Seguimos presentando nuevas caras para esta parte del informativo. Hemos fichado también a Salvador de Foronda, economista, abogado, militar y exconcejal del Ayuntamiento de Burgos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, como siempre, ¿no? A otra parte de tu nueva vida. Venir como aquí contertulio. es un placer y sobre todo mi nueva vida, pues extraordinaria. Ahora charlamos porque también nos acompaña el abogado Ignacio Navarrete. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas noches. Y también José María Jiménez, que es secretario de los socialistas de Burgos. Buenas noches, ¿qué tal? Muy Sema, bien. Encantado de estar aquí con que me buenos ha dicho amigos. Salvador que cuando está contigo se ríe mucho. Bueno, pero nos morimos de risas. Salvo cuando hablamos del Real Madrid que nos ponemos serios. Sí, sobre todo por eso. Y de otras cosas. Pues nada, ahora nos riremos también con Nacho y con servidor. Sí, claro, claro. Y con toda la audiencia. Y nos pondremos serios también. Podemos serios. Llevas poco, Salvador, alejado de la vida política activa. Sí. ¿Se te está haciendo raro? En absoluto. Es decir, tengo una tranquilidad que hacía 8 años que no la tenía, ¿no? Y también la había perdido, ¿no? El ver lo que es vivir esa nueva vida, y la verdad que estoy a gusto, estoy contento, y sobre todo cuando me he ido, pues yo creo que la política te abre en un momento determinado una ventana importante para poder salir y salir bien. Pues entonces estoy muy a gusto y de verdad que estoy muy contento. No lo digo con boca pequeña, sino lo digo con boca grande. ¿Has salido definitivamente para siempre? Yo lo decía muchas veces, de la política cuando uno entra no sales nunca, siempre estás en la política te sigue gustando, la política sigue dando tu opinión, tu parecer y sobre todo pues bueno, aportas o intentas aportar algo dentro del contexto político actual. Te lo decía porque estamos cercanos a unas elecciones generales el 10 de noviembre y hay que hacer listas para el Congreso y para el Senado. Bueno, serán listas, actualmente no sé absolutamente nada y es una cuestión del partido, es el partido el que tiene que decidir, tiene que poner a los mejores candidatos y sobre todo pues salir a ganar. Pero si te ofrecen ir en una lista como en las anteriores elecciones que fuiste por el Senado, yo ¿aceptarías? creo que es como todo, es que cuando te lo ofrezcan es cuando realmente te piensas las cosas, mientras no te lo ofrezcan es hacer castillo de arena y yo creo que ahí no voy a entrar. Pero si creo que os lo ofrecen 15 minutos antes de imprimir las papeletas, si es que ¿no te da mucho tiempo a pensar? Entonces lo iré pensando para tener esos 15 minutos pensado qué es lo que voy a decir. Venga, Salvador, ¿qué tiene más porcentaje? ¿Que sí o que no? ¿Que te gustaría ir o no te gustaría ir? Si me gustaría ir, sí que me gustaría ir. No voy a decir que no. Estuve en las anteriores listas y si estuve es porque me gustaba ir y si me dicen que tengo que ir ahora, sí que me gustaría ir. ¿Cómo ves a tus compañeros del Partido Popular, a los que son concejales ahora? Pues le veo en una situación complicada, la misma situación que teníamos nosotros cuando gobernábamos y hacía una oposición al Partido Socialista. Se ha cambiado las tornas y se está haciendo lo mismo que teníamos. Gobiernan
el Partido Socialista gobiernan con 11 concejales, nosotros estábamos con 10 y la situación es la misma. Tienen que negociar, todos tienen que sentarse y todos tienen que llegar a acuerdos. ¿Y te atreves tú también a hacer un balance de los primeros 100 días de la Rosa como alcalde de Burgos? Yo no me atrevo a hacer ningún balance. Lo que sí que es verdad es que no se puede salir, lo digo no en plan crítico, porque además no quiero entrar en esa polémica, ¿no?, del propio ayuntamiento. Cada uno tiene su espacio ahora, yo tengo mi espacio fuera del ayuntamiento y no quiero incidir. Pero sí que es verdad que no se puede decir a todo que sí, ¿no? Salir todos los días a la prensa y decir a todo lo que te piden los ciudadanos, a todo lo que te piden la gente, es decir, a todos, decir absolutamente todo que sí, sin contar con la oposición. Es decir, los acuerdos tienen que estar acuerdos cerrados, hay que sentarse, hay que negociar, hay que planearlos y sobre todo darles una dotación presupuestaria para poder llegar a un presupuesto de consenso, y eso es la parte importante. ¿Y cómo ves a Javier Lacalle en la oposición? Bueno, le veo que hace una oposición dura, una oposición coherente, una oposición la misma que tuvimos nosotros, y sencillamente, bueno, pues es lo que suele suceder, ¿no? Cambia las tornas y la oposición es exactamente igual que la que había antes. ¿Y a la ex portavoz Carolina Blasco? Pues le he visto poco y le he visto más a Javier Lacalle, más que es la voz de la propia oposición, la voz que ha aglutinado a todos los partidos y es quien lleva yo creo que es la dirección, ¿no?, de toda la oposición. Nacho, que no se nos retira de la política, señor de Foronda. Bueno, yo creo que no. Por lo menos a voluntad propia. Yo creo que no. Además lo digo no porque esté él aquí, lo hubiese dicho de todas las maneras. Yo creo que fue una buena decisión y una buena aportación a las listas del Partido Popular el que diera el paso Salvador en la candidatura del Senado. Espero que lo vuelva a hacer él y que lo ratifique el partido, su inclusión en las listas, porque rejuvenece, no por el aspecto de la edad física, sino por el aspecto de la edad política, ¿verdad? Unas listas que están en algunas de sus partes muy vetustas, ¿no?, muy ancladas en el pasado, con gente con demasiado callo político y con poca profesión en la vida civil, y creo que algunas de esas personas pues debieran dar un paso al lado, dar un paso atrás y dejar paso a otras personas, y animaría mucho a los votantes a volver a confiar en el Partido Popular. Yo, si algo puedo influir, creo que es un buen mensaje para el Partido Popular para que tome nota. Chema. Yo cuando hablo con Salvador, como somos amigos, pues no discutimos de política, ¿no? Entonces, aunque muchas cosas de punto de vista político nos diferencian, es verdad que tenemos una magnífica relación y yo siempre le deseo lo mejor, ¿no? Y que sea la decisión que tome el partido en relación a tu futuro político, que sea lo mejor para ti en persona, ¿eh? Y otra cosa es evidentemente las posiciones políticas de cada uno, ¿no? Y desde luego es verdad que la política añora de gente que tenga experiencia en el ámbito laboral, que sepa algo más allá de la vida pública, ¿no?, de la vida política, porque es verdad que lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no?, nos encontramos ante un panorama político donde no sabemos muy bien si lo que se busca es más una foto continua, el protagonismo tal, que buscar soluciones reales para la gente, ¿no? ¿Cómo valoras lo que te han dicho tus compañeros de mesa? La verdad que lo agradezco mucho, porque la verdad que cuando uno se va de la política hay una cosa muy buena, que además seguramente ellos me lo dirán, es que te deja de sonar el teléfono, ¿no? Y eso es importante. Oye, me lo están diciendo todos. Eso es importante, ¿no? Pero sobre todo cuando estás con la gente y te reciben con cariño y sobre todo valoran lo que tú has hecho, valoran tu esfuerzo, valoran tu pasado, que es más importante fuera de la política que dentro de la política, pues es importante. Yo estoy encantado de estar aquí, estoy encantado además de estar con ellos, con Nacho y con Chema. Con Chema tengo cierta amistad, le tengo gran cariño y es verdad. Y con Nacho también. Es una persona que son coherentes, yo les he visto mucho en los programas aquí, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho, y yo creo que es hora de que haya un cambio en todo. Pues es verdad, tiene que haber un cambio. Pues que sepas que los que te llaman en la actualidad son los que merecen la pena. Por supuesto, no lo dudes. Bueno, hoy nos hemos levantado, y lo decía por mí, bueno, muchas gracias. Que también. Bien, hoy nos hemos levantado con la decisión del presidente de los Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a productos que les lleguen de la
la Unión Europea, y es que la Organización Mundial del Comercio lo autoriza tras considerar subsidios ilegales las ayudas que Europa concedió a la compañía Airbus en 2004, y el vino es uno de los sectores más afectados. Veamos cuál será el impacto en la Ribera del Duero. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Bodegas Empresariales de la Ribera del Duero, Iker Ugarte. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué ha pensado usted por la mañana cuando se ha enterado de esto? Bueno, la verdad es que esto venía cociéndose ya desde hace unos cuantos meses, con lo cual no nos ha pillado mucho de sorpresa. Pero la decisión ha sido hoy, ¿no? Cuando se ha hecho... Sí, bueno, estaba cantada y bueno, la verdad que esto entra dentro de un conflicto comercial que Estados Unidos está buscando con los diferentes países con los que comercia y que, bueno, que la Unión Europea también ha contestado. Hay otro recurso de la Unión Europea contra la industria aeronáutica estadounidense que se resolverá dentro de unos meses. Que afecta sobre todo a productos agroalimentarios, entre ellos nuestros vinos, nuestros caldos. Sí, la industria agroalimentaria es una de las que más, sobre la que más está incidiendo ahora. Y bueno, pues en concreto los vinos son uno de los grandes perjudicados. Entonces, ¿qué va a pasar con el producto de Ribera del Duero? Porque habrá que seguir exportando, pero el impacto económico se tendrá que ver la repercusión en algún sitio de la cadena. Sí, bueno, para empezar, Ribera del Duero exporta el 18,5% de su producción. Lo digo porque hace poco además hubo un acuerdo con Estados Unidos de la denominación de origen. Sí, bueno, desde la denominación de origen se hace mucha promoción exterior en Estados Unidos, de la mano de Rueda también, y es una parte bastante grande del presupuesto del Consejo Regulador. Pero bueno, que al final realmente lo que le supone a la Ribera del Duero las exportaciones a Estados Unidos es en torno al 1,5% más o menos de la producción. Entonces, realmente como conjunto no nos afecta de una manera demasiado grande. Lo que sí que es verdad que hay bodegas que se dedican mucho a la exportación, que su porcentaje de exportación es muchísimo más alto que este 20% aproximado que exportamos en general, y que por supuesto que han desarrollado en Estados Unidos una gran red comercial que a eso sí que les va a afectar de manera bastante grande. Digamos que en Estados Unidos el precio de la final del vino está muy marcado por el precio de origen, y el precio al que se vende normalmente está fijado en unos límites psicológicos para los estadounidenses, a partir del cual, digamos, cambia el objetivo al que vendes, ¿no? del consumidor. Entonces, claro, una subida de un 25% es imposible de amortiguar y meter en esa horquilla de precios, con lo cual los vinos por obligación van a saltar al siguiente nivel, y esto al final va a suponer un descenso de ventas, ¿no? Pero saber cuál es el descenso de ventas pues es complicado. Vale, entiendo entonces que no va a afectar mucho a las cuentas de resultados de las bodegas, pero sí va a frenar la expansión que pretendía tener la denominación. Sí, bueno, a ver, digamos, donde no va a tener impacto es en general en la Ribera del Duero, porque al final en torno a un 1% es absorbible perfectamente, pero sí que va a haber bodegas que se van a ver muy afectadas, claro, particularmente. Entonces, bueno, sí que es un problema grande. ¿Y por dónde va a ir dirigida la estrategia a seguir a raíz de esta implantación de estos aranceles? Bueno, no nos queda otra que seguir confiando en Estados Unidos como mercado de exportación, porque al final es nuestro tercer mercado al que exportamos, y por supuesto tendremos que seguir haciendo promociones continuas allí para que se siga conociendo el vino. Realmente, bueno, tenemos un vino en Ribera del Duero que tiene un gran prestigio internacional, pero muchas veces no se conoce tanto por el gran público, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, en Estados Unidos, donde exportamos todos los países productores del mundo, al final tienen mucha oferta, mucho donde elegir. Entonces, para que sigan confiando en nuestros vinos y para que sigan eligiéndolos, pues tenemos que seguir haciendo. Pero si en ese mercado el precio de la botella no se puede subir mucho, porque está más o menos estandarizado, la pregunta es, en ese 25%, ¿dónde se va a repercutir?
Bueno, eso al final se irá absorbiendo en toda la cadena. Al final, en Estados Unidos, el vino es complejo la venta porque tiene que pasar por un importador. El importador no puede vender directamente a la tienda ni al consumidor, tiene que pasar por un distribuidor y el distribuidor tiene que vender a la tienda y la tienda al consumidor. Entonces, al final, entre todos nosotros, entre los cuatro, tenemos que hacer cada uno nuestra parte de ver dónde podemos rascar para poder ajustarnos a los precios anteriores, aunque yo lo veo verdaderamente complicado. Bien, Chema, tú también sabes mucho de vinos de la Ribera. Sí, sí. ¿Has coqueteado con el negocio? Algo está implicado también empresarialmente, efectivamente. No, bueno, la medida es verdad que no afecta mucho al conjunto de la Ribera, pero es verdad que afecta leía que España es la sexta exportadora de vino en Estados Unidos, 300 millones de euros. Sí. Bueno, es verdad que va a ser, pues para muchas bodegas, para las que más están especializadas en la exportación a Estados Unidos, será un mayor problema, ¿no? Yo creo que el gran perjudicado va a ser el consumidor americano, que podía tener un vino a un precio asequible y que ahora lo va a tener mucho más caro, ¿no? Porque parece complicado efectivamente que esos precios se puedan de alguna manera amortizar, ¿no? Más que el sector en su conjunto, hablo de su conjunto, pero al final a quien van a fastidiar es a los americanos que beben buen vino. Es una pena. ¿Nacho? Yo, hombre, me alegra que el impacto no sea, conforme nos ha contado Iker, tan fuerte o no pueda llegar a ser tan fuerte. Por otra parte, lo que sí que tengo confianza es que, como es una cuestión que también nos ha dicho Iker, se ha venido mascando a lo largo de los últimos meses, los mercados, productores, importadores, distribuidores, suelen ser mucho más ágiles que los estados y las burocracias administrativas para adaptarse a las circunstancias, ¿no? Para adaptarse precisamente al mercado, porque son parte del mercado, viven en el mercado y del mercado, ¿no? Y gente tan lista como son los productores de la Ribera del Duero y los empresarios de la Ribera del Duero, pues sabrán adaptarse a estas circunstancias que, por otra parte, yo creo que tenemos cierta tendencia en España especialmente y también en algunos otros países europeos a buscar rápidamente el culpable del peluquín y en este mapa geopolítico de tensiones comerciales pues no solo hay un culpable, hay muchos más culpables porque son tensiones que se vienen arrastrando desde hace más de 2 años de forma muy intensa y la comunidad internacional y la comunidad europea en particular, porque esto no es un problema de España ni mucho menos de la Ribera del Duero, es un problema de la Unión Europea, ¿no? No está sabiendo aportar negociación, soluciones y contexto de solución de este problema, ¿no? Y yo creo que es lo que se debiera exigir a tanto burócrata europeo que lo único que hacen es no saber a qué se dedican. Salvador. Yo creo que el denominador común así de la propia política americana ahora está en lo que es las subvenciones que se están haciendo en Europa, ¿no? No solamente el tema del Airbus, en un momento determinado de competencia que ellos llaman desleal cuando entra lo que es el Boeing, sino también la política agraria comunitaria con las subvenciones que está llevando a cabo la Unión Europea con la PAC. Entonces la concurrencia dentro de un mercado eficiente que es el americano está contrastando, está luchando y es la política que hacen los americanos. Con lo cual sí que es verdad que van a poner muchas dificultades. Pero también es verdad que en esa negociación política del aspecto económico, del aspecto social, del aspecto militar, del aspecto geopolítico, hay muchas cuestiones para jugar con ellos y llegar a un nuevo acuerdo. Sí que es verdad que el 35% de las exportaciones que se hacen en la Unión Europea salen fuera de la Unión Europea, cuando hace 15 años era el 95%, ¿no? Pero de ese 35%, ¿cuánto se exporta a Estados Unidos? Y es el 5,6 nada más. Y ese 5,6, luego está México, está Suiza, está la India, está Japón, está China. Con lo cual, yo creo que se llegará a un acuerdo porque lo que te quitan por un lado, se lo vas a quitar por otro lado. Y al final vas a compensar esa pérdida de ese precio umbral que en un momento determinado pueden tener los vinos. Con lo cual, yo creo que se llegará a un acuerdo y volverán las aguas a su cauce, porque es así. Y además, hay otra cuestión importante. Los aranceles que había eran de un 3%, en algunos momentos había en manufacturas o en alguna cuestión más, un poco más, pero se llegará a un acuerdo. Pues en el vino ya había unos aranceles del 25%, o sea, se suman ahora otros tantos. Bueno, yo creo que es más una cuestión ahora mismo de política internacional. Estados Unidos está ahora mismo
pues con unas políticas proteccionistas, y lo que hace es pues intentar por todos los medios pues bueno, buscar una excusa para poder imponer aranceles. Al final, bueno, ya digo, dentro de poco saldrá una sentencia en la cual seguramente condenen a empresas aeronáuticas estadounidenses por el mismo tema, porque Estados Unidos, por muy libre mercado que sea, también da ayudas tanto a sus agricultores como a... Ahora mismo me parece que estaban pues bueno, dando ayudas para la conversión de maíz en bioetanol, porque tiene un problema ahora de exportación bueno, de todo lo que es agroalimentario estadounidense, porque mucho iba a China. China ha subido los aranceles a estos productos. Al final es una guerra comercial en la que todos estamos envueltos y que no está trayendo nada bueno realmente, porque al final lo que hace es restar dinero del consumidor que van a los impuestos. Pero no es un arancel temporal hasta que se llegue una determinada cantidad de dinero. No sabemos. Y luego se puede rebajar o incluso suprimir. Esto al final es una negociación. Es decir, esto se decidirá en una negociación seguramente a nivel europeo, en el cual intercambiarán cromos hasta ver, por esto me interesa a mí, esto te interesa a ti, y en este tira y afloja pues llegaremos a un acuerdo. Yo creo que están buscando la unión, los americanos están buscando un posicionamiento en un momento determinado donde hay una Unión Europea que está floja dentro del contexto económico y sobre todo con una Inglaterra que busca un posicionamiento con un Brexit, y los americanos que están buscando a los propios ingleses para posicionarse en un conjunto económico y establecer determinados aranceles a la propia Unión Europea. Es un poco el contexto, yo creo, geopolítico que se puede dar en estos momentos. Perfecto, pues ha sido un placer recibir a Iker Ugarte, presidente de ASEBO, representa a los bodegueros de la Ribera del Duero. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y muy buenas noches. Antes de finalizar, sí que me gustaría hablar de las movilizaciones de los trabajadores públicos, porque los empleados públicos están en pie de guerra y han hecho públicas sus reivindicaciones para exigir a la Junta que cumpla su compromiso de regresar a la jornada laboral de 35 horas a la semana. Nacho, todo esto viene porque en mayo ya se firmó un acuerdo que iba a implantar esta jornada laboral y que ahora no se ha respetado este acuerdo. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que ese acuerdo, según el portavoz del Gobierno de la Junta hoy mismo, en ningún momento se ha dicho que no se vaya a llevar a efecto, que no se vaya a cumplir y que no se vaya, por lo tanto, a acceder a estas pretensiones que los empleados públicos autonómicos están formulando, ¿no? Ahora bien, lo único que está planteando el Gobierno de la Junta de Castilla y León es que ese acuerdo, que tiene una serie de requerimientos económicos y un impacto presupuestario importante en las cuentas públicas de la comunidad, se lleve a acuerdo de una forma, pues diríamos, tras un análisis de ese impacto presupuestario, con una programación y en los términos en que sea posible y más conveniente, ¿no? Esto, los empleados públicos, parece ser que ahora toca no aceptarlo y ser totalmente contrario al gobierno regional. La verdad es que no entiendo a veces estas formas de negociación tan bruscas, tan impositivas por parte en este caso de los sindicatos de la función pública, pero yo creo que el acuerdo se desarrollará. Ahora, lo que no se puede es, si no hay una previsión presupuestaria, porque ese acuerdo se firmó sin previsión presupuestaria, a mi juicio inadecuadamente, incorrectamente, pues esa labor la tendrá que hacer este gobierno. Ya, pero claro, ellos solamente lo que ven es que ya había un acuerdo firmado, claro. Claro, pero es que el acuerdo es con el mismo partido que gobernaba cuando se firmó el acuerdo, es decir, es verdad que ahora hay un componente nuevo que es Ciudadanos en el pacto, ¿no? Pero, sí. Y es verdad que seguramente el acuerdo se hizo de mala manera porque había campaña electoral. Como ahora estamos en campaña electoral, podría volver a firmar otro acuerdo. Eso también es verdad, porque siempre en campaña se firman acuerdos, ¿no? Yo sí que escuché a Egea decir que no se podía hacer por una cuestión económica, y es verdad que culpó al gobierno de España por la deuda que existe por la financiación autonómica que estaba bloqueada, ¿no? Que ahora se va a desbloquear porque hay elecciones también. Entonces puede ser un buen momento para volver a retomar esos fondos y cumplir el acuerdo, ¿no? Que parece que es razonable y que era un derecho ya adquirido por los funcionarios públicos desde las 35 horas y que yo creo que puede ocasionar además movilizaciones importantes porque lo tienen muy claro los trabajadores en este sentido.
Aunque Nacho, tú y yo seamos autónomos y trabajemos 35, no, 70. Es verdad, es que los autónomos solamente se sabe cuándo se es. Salvador. También soy autónomo, ¿eh? Pues otras También es autónomos, Salvador, es cierto. 70 por 3. Tenemos autónomos. La verdad es Por que doquier. yo creo que los acuerdos están para cumplirse. Es decir, cuando hay un pacto de partes, sindicatos y gobierno, están para cumplirse. Ahora bien, ¿alguien ha echado atrás ese acuerdo? Nadie lo ha echado atrás. Ese acuerdo está vigente, ese acuerdo está vivo. Es decir, hay que buscar en qué momento hay que hacerlo. ¿Cuál es el momento desde el punto de vista de la responsabilidad? El momento que se aprueben unos presupuestos, el momento que haya una partida presupuestaria y el momento que no cree un agujero más. Y sobre todo, habrá que hacer un estudio de cubrir esa reducción de 35 de horas semanales que se van a hacer, cómo se van a cubrir aquellos desfases de personal que se origine de determinados servicios. Lo que va a costar. Exactamente, y luego si unos se podrán cubrir más, habrá que contratar más gente o menos gente. Luego no salgamos a la calle a decir, en este servicio falta gente. Es decir, hay que hacer un estudio totalmente de costes y de personal. Y todo eso yo creo que es más que un acuerdo en una mesa en un momento determinado y en una fotografía y en una cámara de televisión. Nacho, tú finiquitas el asunto. No, yo lo único que digo es que también los acuerdos están para cumplirse, pero también todas las partes en la negociación tienen que ser conscientes y coherentes de acuerdo con las circunstancias, ¿no? y las necesidades del colectivo, del interés general, no solo del particular, ¿no? Y recordar que hay personas que olvidan con muchísima facilidad el motivo por el cual se levantó, se quitó la jornada de 35 horas hace ahora unos 7 años. No olvidemos que aquellas circunstancias ojalá me equivoque absolutamente, pero puede que no estén muy lejos de poderse volver a producir. Por lo tanto, seamos prudentes, simplemente no creo que nadie esté planteando incumplir un acuerdo, sino cumplirle en las condiciones debidas. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. José María Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Lo mismo para el señor Arias Navarreta, gracias. Y señor de Foronda, su primera experiencia bien. Muchas gracias. ¿Repetirá usted? Repetiré las veces que queráis que repita. Muchísimas gracias. Ellos se marchan, nosotros nos quedamos 2 minutos y toda la información.